Buena tarde para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Listo, Magnori, muchas gracias. Bueno, Magnori, ya que estás ahí, porfa, y fuiste la primera en ingresar, ayúdanos con la oración de inicio y arrancamos. Amén, Magnori, muchísimas gracias. Bueno, nos disponemos, voy a compartir la pantalla para que continuemos. Habíamos quedado nosotros la semana pasada en el principio número 4. Bueno, recordemos cuáles eran los principios rápidamente antes de comenzar. Entonces, principio, vamos a ver, aquí vamos al principio número 1, que es el principio de previsión bíblica. Hablamos de la hormiga para los que no estuvieron la semana pasada, como para que tomen rápidamente nota acerca de los 4 principios que alcanzamos a ver. Primero, el principio de previsión bíblica, basados en Proverbios 6, del 6 al 8. Principio número 2, principio de sobriedad financiera, acerca de no gastarnos todo lo que nos ingresa. Dice: el hombre insensato todo lo disipa, pero el sabio pues es el que sabe guardar. Hablamos acerca del ahorro en este principio. Principio número 3, fidelidad en lo poco. Hablamos acerca de lo que significaba ser la fidelidad en lo poco, lo que significa ser fiel en lo poco. Y tocamos ese tema a través de la parábola de los talentos, ¿no? Principio número 4, vimos la ley de la quinta parte, basados en Génesis 41, 34, 36, cuando Dios le ordena a José guardar esa quinta parte o ese 20% para las épocas de escasez, ¿no? En medio de las épocas buenas, para las épocas de escasez. ¿Qué significaba ese 20%? Y hoy continuamos con el principio número 5, que es el principio de la multiplicación. Entonces, ¿están ustedes viendo la presentación bien? Ah, ok. Bueno, porque es que en este principio, como es bastante larga la cita bíblica, pues la letra se ve un poco pequeña. Pero es igual, voy a leerlo. Voy a leerlo para que ustedes pues puedan entenderlo mejor. Bueno, es Mateo 25 del 14 al 30, o quienes tengan la Biblia y quieran buscarlo y puedan ir leyendo a la par conmigo. Mateo 25 del 14 al 30. Hablamos de la parábola de los talentos. Dice versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Resalto aquí la frase conforme a su capacidad. Quiere decir que Dios nos da diferentes capacidades a cada uno. Nos da a todos, nos da capacidades, a todos nos da talentos, pero diferentes, a unos más que otros, unos desarrollan más que otras, pero a todos nos da capacidades y talentos. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas, que afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces yo creo que esta parábola nos habla o es totalmente clara cuando habla al respecto de los talentos, ¿no? De los talentos que se les da. De los talentos que Dios nos da, que nos da capacidades diferentes a cada uno, y qué hacemos nosotros con esos talentos. Dios pone la semilla, o Dios nos da la semilla, porque ninguno puede decir que Dios no le ha suplido, que Dios no le ha dado, que no ha dependido en algún momento de un salario que Dios puso en sus manos como bendición a ese trabajo, que no ha dependido de alguna ayuda que ha llegado pues por la gracia y misericordia de Dios, pero todos hemos recibido en algún momento algún ingreso. Aquí se habla de talentos. En el Antiguo Testamento pues el talento sí era una cantidad o un peso en oro o en plata. Ya en el Nuevo Testamento pues el talento significa o bueno representaba más de 60.000 denarios, que quiere decir como el trabajo de un obrero, de un siervo de casi 15 años. Entonces era una cantidad bastante grande, tanto 34 kilos de oro o plata en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de 15 años de trabajo de un obrero. Eso era mucho dinero si lo traemos a este tiempo. Pero también, como es parábola, entonces aquí el Señor Jesucristo, esa parábola de los talentos o esos talentos, se está refiriendo no solo a lo que representaba, pues que era bastante o era muy significativo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino a las capacidades que Él ha puesto en cada uno de nosotros, a esos dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros y qué hacemos nosotros con ellos. El primer siervo los multiplicó al 100%, porque le entregaron 5 y devolvió 10. El segundo hizo lo mismo, le entregaron 2, devolvió 4, quiere decir que multiplicó al 100%. Y el Señor, representado en este caso en el Señor en el jefe de estos siervos, ¿sí? En el Señor de estos siervos o el Señor Jesucristo, pues les llama buenos siervos y les dice que son fieles. Entonces dice en el versículo, su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces se imaginan ustedes que nosotros, con los talentos que Dios pone en cada uno de nosotros, pudiésemos presentarlos delante de nuestro Dios y Él nos llamara siervos buenos, siervos fieles, y además que tenemos la promesa de que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá, y que entremos en el gozo de nuestro Señor. Eso sería fabuloso, ¿no? Que nosotros pudiésemos recibir una respuesta de nuestro Señor al confiarnos Él estos talentos, al confiarnos Él estos ingresos y nosotros multiplicarlos. Quiere decir que nuestro Señor, nuestro Dios, no solo pone ese ingreso, no solo pone esos talentos en nuestras manos para nosotros, para nuestro bien, sino también para que los multipliquemos. Él espera multiplicación, porque si no fuese así, si Él no esperara multiplicación, entonces al último siervo, que simplemente le devolvió lo que le había sembrado,
pues no le hubiese llamado siervo negligente, siervo malo y siervo negligente, ¿no? ¿Qué pasó con el último siervo? ¿Qué lo llevó a no poner a multiplicar o a no hacer multiplicar esos talentos? Pues es un temor, es un miedo primeramente que vemos por encima que tuvo ese siervo, porque le dice que te conozco, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces había un temor. Yo les quiero compartir 3 citas bíblicas que primeramente ustedes conocen, bueno, cómo es el judío financieramente, y el tema de la prosperidad para el judío es algo que es casi cultural, que es así. Nosotros tocamos el tema hace una semana de cómo nos habían criado a nosotros, de qué era lo que nos habían enseñado acerca del dinero, de cómo se conseguía, pero también de cómo se gastaba. Y pues no había mucha educación financiera en nuestros padres, menos en nuestros abuelos. Ellos, digamos que empíricamente comenzaron a multiplicar lo que llegaba a sus manos, pero no había educación y no nos la transmitieron, no sanamente. Y pues había muchos conceptos acerca del dinero equivocados, más en el cristianismo. Entonces para el judío pues es una cultura para ellos el ser prósperos, es algo que se debe dar natural porque es bendición de Dios. Y pues hay 3 versículos en la Biblia que nosotros, que estoy segura que los conocemos, pero que nos hablan de lo que hace el temor en cada uno de nosotros. Y estos 3 versículos, o básicamente el temor, es lo que puede hacer la diferencia entre un siervo fiel, que es fiel en lo poco y que Dios lo lleva a lo mucho, a un siervo que no hace absolutamente nada con su talento, sino que lo entierra. Entonces, versículos, aquí tenemos el primero, Job 3:25. Lo que me temía, eso me sobrevino. Es un versículo muy conocido por nosotros. Aquí nos habla de prácticamente lo que nosotros atraemos con nuestro pensamiento, atraemos con lo que sentimos. El temor pues no atrae cosas buenas. ¿Qué pasaba con Job? Job dice el libro que presentaba sacrificios todos los días delante de Dios, presentaba ofrenda y sacrificio delante de Dios todos los días por si sus hijos hacían algo malo. O sea, él ya estaba prevenido, había un temor en él de que sus hijos hicieran algo malo. Entonces él se adelantaba, digámoslo así, a presentar ese sacrificio delante de Dios, pensando en que sus hijos en algún momento hicieran algo malo. O sea, ya había temor. Lo que me temía, eso me sobrevino. Los que conocemos la historia de Job sabemos cómo el enemigo pues pidió permiso a Dios y llegó a afectar su salud de una manera muy deplorable, casi hasta la muerte, pero pues Dios, eso sí le advirtió al enemigo, puede tocar su salud, pero no puede matarlo. Perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía en cuanto a cosas materiales. Su esposa le dice que maldijera a Dios y se apartara de él y se muriera, ¿no? Eso eran los deseos de su esposa. Entonces se le acaba su vida familiar, se le acaba su vida económica y esto acaba su salud. Entonces digamos que las 3 áreas más importantes de nuestra vida fueron afectadas en Job. Eso pasa y eso pasó y eso lo refleja en el temor que él tenía. Otro versículo es Proverbio 29:25. El temor del hombre pondrá lazo. Hay otra versión que dice el poder del hombre pondrá tropiezo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces nos habla también acerca del temor. El temor que nos pone tropiezo, el temor que nos convierte o que nos crea un lazo, que nos amarra realmente a cosas que no están conforme a la voluntad de Dios y que nos lleva pues a cometer errores. El temor puede hacer una diferencia muy grande entre la persona que decide usar su talento y multiplicarlo con la persona que decide enterrarlo. Esa puede ser la única diferencia entre una persona que realmente es un siervo fiel y que Dios lo pondrá en lo mucho porque fue fiel en lo poco, entre el siervo malo y negligente, con el siervo malo y negligente. Isaías 66:4 sería el tercer versículo, que habla también del temor y que es muy claro, y que son Proverbio 29:25, señora Cecilia. Isaías 66:4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos
lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está claro, traeré sobre ellos lo que temieron. El temor, lo que nosotros creemos, eso malo que creemos, porque muchas veces hay conceptos sobre el dinero, que si nosotros adquirimos riqueza no está bien delante de los ojos de Dios, que si nosotros creemos que no nos lo merecemos. Claro que si todos de alguna manera pecamos y fallamos delante de los ojos de Dios. Mientras estemos en esta tierra no vamos a ser perfectos delante de los ojos de Dios. Esa perfección Dios la ve en nosotros solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues muchos de nosotros vivimos con esa culpa, como hablamos la semana pasada acerca de la baja autoestima, cuando no se ha alcanzado esa estabilidad económica a la que queremos nosotros llegar. Entonces es importante sacar todos estos temores de nuestra vida, sacar todos esos pensamientos de culpa, sacar todos esos pensamientos en que nos va a ir mal. O sea, es cambiar la mentalidad, transformar nuestro pensamiento a través de la palabra de Dios. Y pues estos versículos de temor y esos casos, el caso de Job, por ejemplo, el caso del pueblo en el libro de Isaías, pues son ejemplos claros acerca del temor, acerca de lo que no es bueno para nuestra vida económica. Y de eso habla muy claramente el principio de la multiplicación. Dios creó el dinero para producir fruto. Dios pone en nosotros esa semilla, nos hace responsables de multiplicarla. Entonces, es necesario que nosotros cumplamos y que seamos obedientes. No podemos ser el necio que se gasta todo lo que llega, lo que recibe, pero tampoco podemos ser aquellos que en medio de toda la multiplicación tampoco nos olvidamos de los demás y de quién fue el que nos llevó a esa multiplicación, o sea, quién fue el que nos dio los talentos para poder multiplicar. Bueno, vamos a nuestro principio número 6, que es el principio de la planificación. Entonces, si están viendo la imagen, recuerdan la Torre de Babel, nos habla de la planificación, ¿no? ¿Qué no es planificación? No es solo guardar, no es solo gastar menos, no es únicamente separar y tener destino o tener visión o tener gobierno sobre nuestro dinero, y tampoco es solo multiplicar. Es parte, o bueno, cada uno de estos hace parte de esa planificación. Entonces vamos a ver la cita bíblica donde nos habla de la planificación. Listo, tenemos aquí. Entonces, bueno, planificar no es controlar el futuro, no es tampoco falta de fe, no es querer ser Dios, no es estar pensando en que queremos controlar o querer ser Dios, sino es asumir una responsabilidad. Tenemos un plan, tenemos un proyecto, y dice el versículo claramente que nadie se sienta o nadie hace esos planes si primero no calcula los gastos. Entonces vamos a hablar acerca de Lucas 14 del 28 al 30. Versículo 28, porque ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, el no planificar es claramente en el versículo 29 que nos lleva a vergüenza, que nos lleva a una situación de vergüenza delante de los demás. Pero independiente de lo que digan los demás, el tema de la planificación delante de Dios no es que nosotros hay dos extremos en este caso de la planificación. Hay gente que cree que la dependencia de Dios es sentarse a esperar y no hacer nada, y que sea Dios el que obre, que sea Dios el que haga. Y hay otro extremo que es aquel que hace todo, que quiere y que quiere en sus propias fuerzas que todo se multiplique, que todo se dé, pero dependiendo de sus propias fuerzas, y se olvida de la dependencia de Dios.
Entonces aquí se trata es de equilibrar esa diligencia del ser humano, equilibrar esa diligencia nuestra, esa diligencia personal con la confianza en la providencia de nuestro Dios. Buscar ese equilibrio entre nuestras fuerzas, nuestra diligencia, con la confianza en la providencia de lo que Dios puede hacer. Es decir, a medida que nosotros vamos planeando, a medida que nosotros vamos planteando, ir colocando todo en manos de Dios para que Él nos vaya dirigiendo. El Proverbio 16:19 dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero es Jehová quien realmente lo endereza, ¿sí? Pero el corazón del hombre piensa su camino, o sea, sí debemos tener un plan, sí debemos plantearnos estrategias cuando tenemos un proyecto, sí debemos hacer cuentas y hacer números, pero ponerlos en manos de Dios, porque recuerden que nuestros planes de todas formas siempre van a ser mucho más pequeños que los planes de Dios, van a ser mucho más cortos y Él siempre tendrá muchos mejores planes. Él tendrá planes de nosotros, planes de bien, como dice Jeremías 29:11, que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar y siempre van a ser mucho más grandes y mucho mejores que los que nosotros podemos pensar. Pero no se trata de limitar lo que nosotros queremos o los planes que nosotros queremos hacer y llevar a cabo. No se trata de limitarlos, se trata de con lo que yo tengo, ¿sí? Porque improvisar no es espiritual, Dios es un Dios de planes, ¿sí? Dios es un Dios de orden, por lo tanto Él planea con lo que yo tengo, hacer un plan y Dios me va abriendo, pero tener orden es lo principal, porque Dios va enderezando ese camino, Dios lo va guiando, pero tener orden es lo principal al arrancar. No se trata de improvisar, Dios tiene siempre ese orden en todas las cosas que Él hace. Entonces yo los invito a preguntarse o hacerse esa pregunta en este principio número 6 de la planificación. ¿Vives tu vida financiera con un plan claro? ¿Tienes un plan financiero? ¿Haces un presupuesto? Te planteas cuáles son mis gastos, qué es, si yo me gano 100, lo que hablábamos en la clase pasada, si yo tengo ingresos de 100 y no sé cuánto son mis gastos en el mes para saber si realmente estoy en rojo. Ese es mi primer análisis, ese es mi primer plan de pronóstico financiero que yo debo hacer antes de comenzar un proyecto, antes de tomar una decisión. Pero hay personas que pues nunca saben realmente cuánto es lo que se están ganando y cuánto, y mucho menos cuánto es lo que están gastando. Bueno, vamos entonces al principio número 7, que es el principio de la generosidad. Aquí el principio número 7, vamos a primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, este principio de la generosidad habla sobre muchas cosas, ¿no? Pero es un principio central del reino de Dios. Habla de la generosidad para con el prójimo, con nuestro hermano, pero también nos habla acerca de un tema que a muchos no les gusta tocar, que es el tema de los diezmos y las ofrendas. Entonces vamos a ver unos conceptos o algo que tenemos nosotros por conocimiento, algunos no lo tienen por desconocimiento, y el por qué hace parte del principio de la generosidad el diezmo y la ofrenda. Diezmo es tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibía el rey, ¿sí? En su significado, la palabra en hebreo es maser, que significa décima parte. ¿Cuál es el propósito? Se entregaba la décima parte de la producción agrícola y ganadera para sostener a los levitas, ¿sí? Que eran la tribu de los sacerdotes, la tribu de los que servían en el templo, quienes no tenían herencia de tierras, y para ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. Recordemos que la tribu de los levitas, dentro de las 12 tribus, era la única tribu que no tenía herencia de tierras, a todos se les asignó tierra, a ellos no. Por eso el pueblo se encargaba de hacer esa entrega de la décima parte de esa producción agrícola y ganadera para el sustento de los levitas, porque su trabajo no era trabajo secular, sino era trabajo dentro del templo. Conceptos claves: reconocimiento. Entonces, ¿por qué el diezmo es reconocimiento? Porque se considera que Dios es el creador y propietario de todas las cosas. Todo lo que llega a nuestras manos, el único propietario es Dios, nosotros solo somos administradores. El diezmo también es adoración.
porque el acto de diezmar se entiende como un acto de fe y como un acto de oración, de presentar nuestra ofrenda o nuestro diezmo delante de Dios. Es un acto de adorarle, es un acto de alabarle, es un acto de reconocer lo que Él significa y que es nuestro proveedor, pero también es un acto de fe. Y eso lo vemos en el libro de Malaquías, donde Dios nos dice que lo probemos en eso, que si llevamos nuestros diezmos al alfolí, Él derramará esas bendiciones sobre nosotros. Es libertad, el diezmo es libertad, porque aunque el 10% puede ser una referencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se enfatiza la generosidad voluntaria y la actitud del corazón. Por eso el diezmo se considera como generosidad. Por eso entra dentro del principio de generosidad el diezmo y la ofrenda, porque hace parte, o porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo hablaba de diezmo, se enfatiza más en la generosidad que en el mismo diezmo, no porque esté hablando mal del diezmo. Ya vamos a ver las citas bíblicas. Entonces vamos a ver las citas bíblicas acerca de la generosidad. Versículos clave sobre el principio del diezmo. Acá tenemos Génesis 14, del 18 al 20. Bueno, Antiguo Testamento. La primera mención acerca del diezmo se hace en el libro de Génesis, cuando Abraham da a Melquisedec el diezmo de todo, estableciendo el principio voluntario. Génesis 28 al 22. Jacob hace un voto de diezmar todo lo que Dios le dé como reconocimiento de Dios en su vida. Aquí hablamos acerca de lo que significa el diezmo como reconocimiento. Levítico 27, del 30 al 32. Aquí se establece en el libro de Levítico la parte o el principio legal. Todo diezmo es del Señor, es consagrado al Señor. Es en Levítico, en el libro de Levítico, donde ya se establece como la parte legal de lo que venía haciendo Abraham de manera voluntaria, y habiéndose establecido en Génesis de manera voluntaria lo que hizo Jacob como una manera de reconocer lo que Dios había hecho en su vida. Aquí en el libro de Levítico ya se establece como un principio legal, donde dice que todo diezmo es del Señor y es consagrado al Señor. Lo que Dios pone en nuestras manos pues vuelve a Él simplemente como agradecimiento, como reconocimiento y como adoración. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Instruye a diezmar para aprender a temer, es decir, tener reverencia a Dios siempre. Proverbio 3, del 9 al 10. Insta a honrar al Señor con las primicias de todos los frutos. Las primicias, o sea, lo primero de la siembra, lo primero y lo mejor, ¿no? Ya vamos a ver aquí más adelante por qué lo mejor. Malaquías 3:10, cuando les hablaba acerca de que el diezmar es una prueba de fe, el diezmar es fe. Llama a traer el diezmo al alfolí como prueba de confianza en la provisión de Dios. Mateo 23:23. Jesús menciona el diezmo al reprender a los fariseos, indicando que el principio de generosidad debe ir acompañado de la justicia y la misericordia. Reprende a los fariseos no porque estuviesen diezmando, sino porque el fariseo, dice el versículo en Mateo 23:23, que diezmaba menta, eneldo y comino. La menta, el eneldo y el comino eran una de las esencias, bueno, que se utilizaban en ese momento, pero eran las más económicas, eran las que se encontraban, las que se sembraban incluso en la casa, eran domésticas, no eran costosas, ¿sí? No era lo que, no se llevaba lo mejor, pero ellos sí se jactaban de diezmar, pero lo que diezmaban era menta, eneldo y comino. Entonces aquí el Señor Jesucristo los llama a que no se olviden de la justicia, la misericordia y la fe, no porque estuvieran reprendiéndolos por el diezmo, sino porque les hablaba de que tenía que ir acompañado de la generosidad, ir acompañado de la justicia, ir acompañado de la misericordia. Generosidad porque no estaban llevando realmente lo mejor delante de Dios. Esto nos recuerda también, por ejemplo, las ofrendas que presentaban Caín y Abel. El por qué no fue deshecha, pero el por qué Dios vio con unos ojos diferentes la ofrenda que llevaba Caín a la ofrenda que llevaba Abel. Y realmente era porque no estaba dando lo mejor de sí, como dice en el original hebreo, que no era lo que él realmente lo que estaba presentando era lo mejor, o no lo hacía con el mismo agrado con el que la presentaba
su hermano. Por esa razón hubo tanta diferencia en esas ofrendas delante de los ojos de Dios. Estos son versículos claves acerca del diezmo y el por qué el diezmo hace parte, o el por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del principio de la generosidad, pues se refiere también al diezmo, porque se trata de que nosotros, si todo lo que recibimos viene de la mano de Dios, todo lo que llega a nosotros viene de la mano de Dios, pues ¿quién merece? ¿Sí? Merece más. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento no habló del 10%. Nuestro Señor Jesucristo habló de la generosidad, habló de presentar nuestras ofrendas con alegría, de la reverencia, habló de lo que significa el llevar, el ayudar, ¿sí? El ayudarnos entre nosotros mismos, pero pues este es un principio que va más allá. Digamos que aquí el principio de la generosidad habla más de que presentemos nuestros frutos, el fruto de nuestro trabajo y llevarlo, pues y ponerlo delante de Dios, porque finalmente Él es el que, gracias a esa bendición que pone en nuestras manos, gracias a ese ingreso que Él pone en nuestras manos, pues nosotros podemos también cubrir todas las demás cosas. Seguimos con el principio número 8, principio del equilibrio y disfrute. No todo es trabajo, no todos son compromisos. También Dios tiene en cuenta el principio, o Dios tiene como principio el equilibrio y el disfrute. Tener un equilibrio, como nos habla el principio de sobriedad, entre lo que recibimos, lo que gastamos, pero dentro de ese gasto Dios incluye que es necesario que el hombre disfrute de lo que recibe. Eclesiastés 3 del 12 al 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Cuando el trabajo de sus manos, obviamente, genera un ingreso, ese ingreso debe ser distribuido y separado de manera sabia, que tiene que tener dentro de esas separaciones un ítem que sea para nuestro disfrute, que sea para nuestro goce, como dice la palabra. Eclesiastés 5:19 dice: si Dios le ha dado a alguien riquezas y bienes y le permite disfrutar de ello, esto es un regalo de Dios. O sea, que es regalo de Dios que nosotros disfrutemos, ¿sí? Que nosotros nos demos algún gusto con eso, pero ojo con ese yo me lo merezco, porque ese me lo merezco tiene un límite. Ese me lo merezco también tiene un porcentaje dentro de ese ingreso y la manera como lo separo, ¿sí? Así como en el diezmo, así como en la ley de la quinta parte, ¿sí? Hay un porcentaje claro establecido en la escritura, es porque esto indica que tenemos que tener un orden. Asimismo, no podemos decir que todo, si nos llega el ingreso, no es el 50% sea para nuestro disfrute y nuestro gozo, y nos olvidamos de todos los demás compromisos. De esto nos habla el principio número 8, me imagino que ese sí les gusta a muchos. Seguimos. Principio número 9. Este principio realmente es un principio muy importante porque abarca muchas cosas en nuestra vida, de honrar los compromisos. ¿Por qué abarca? Porque aquí lo vamos a ver con los siguientes principios. Pero porque el honrar los compromisos quiere decir que es pagar nuestras deudas, y quiere decir que aquí vemos en la figura de la persona que está ahí el cómo. El pensar en esas deudas, el pensar en que no he podido cumplir con los compromisos puede traer estrés a nuestra vida, y como lo hablábamos la semana pasada, ese estrés puede causar enfermedad, ese estrés puede causar problemas dentro de nuestro hogar, y uno de los principios que vamos a ver más adelante es precisamente esa paz que nosotros necesitamos tener para poder ser organizados financieramente. El Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, aquí en el Salmo 37:21 no nos está hablando de que sea malo el tomar prestado. Hasta ahí nos dice el impío, pero está hablando de quién es el que toma prestado, de el impío. Pero el impío es el que toma prestado y no paga. Se supone que nosotros como justos
tenemos misericordia y damos. ¿Qué quiere decir? Pero el justo, no, o nosotros los creyentes, o el cristiano, no debería estar sumido en deudas. No es voluntad de Dios, no es lo que Dios tiene para nosotros. Proverbio 22, 26 al 28. Coloqué este versículo en la Nueva Traducción Viviente porque está mucho más claro que en la Reina Valera. Dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Yo creo que más claro no puede ser. Nosotros no podemos comprometernos ni con deudas propias y mucho menos a ser fiadores de nadie si no lo podemos pagar. Si no lo podemos pagar. Entonces aquí no se habla de adquirir las deudas o de no fiar a otro, sino de que no podamos cumplir con ese compromiso, porque el principio habla de honrar los compromisos. Y dice, si no, pues te quitarán hasta la cama en la que duermes. Por eso me gustó bastante el versículo, porque es muy claro en lo que puede pasar si nosotros nos convertimos en fiadores o en deudores de otra persona y no tenemos cómo cubrir. Proverbio 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso no es sabio tomar las deudas, porque como lo tocábamos la semana pasada con respecto al salario o con respecto a aprobar esos descuentos que nos hacen automáticamente de pagos que a veces hasta olvidamos que son gastos que nosotros estamos cubriendo. Les colocaba el ejemplo de la persona que se metió al gimnasio porque algún día piensa ir y aprobó ese débito automático de su cuenta y se lo están quitando, o de su tarjeta, y se lo están quitando mensualmente y después ni siquiera se acuerda que estaba pagando esa mensualidad, pero son gastos que yo les comentaba que se podían llamar esos gastos o financieramente les llamamos como gastos vampiro, porque son esos gastos que chupan realmente nuestro salario, nuestro ingreso, que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto tiempo llevamos pagándolo y cuánto tiempo. Algunos hacen afiliaciones ahorita que está muy de moda, o que ya se acabó el tema de la televisión, entonces hacen afiliaciones a plataformas. Esos gastos vampiro son esos gastos que realmente nos están chupando todos los días de nuestros ingresos y que nosotros realmente no nos damos cuenta y se convierten en una deuda para nosotros. Entonces nos volvemos esclavos realmente de estar pagando todas esas mensualidades, nos volvemos esclavos de los bancos, porque ya el salario que nos ingresa ni siquiera tenemos poder sobre él y gobierno sobre él, porque de 1,000 que debían ingresarnos, ya cuando vamos a mirar la cuenta ya no hay sino 500, 600 de pronto. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya había sido débito automático para pago de solo deudas. Claro que hay que honrar los compromisos y claro que tenemos que cumplir con esas deudas, de eso se trata ese principio, pero hay que tener sabiduría antes de adquirir esos compromisos. Por eso el versículo de Proverbio 22 nos habla de que si no podemos pagar, pues no nos comprometamos a garantizar esa deuda. Si no podemos cubrir ni nosotros garantizar nuestras propias deudas, pues mucho menos podemos cubrir o garantizar la deuda de otro. Por lo tanto, no es sabio servir de fiadores y de codeudores cuando nosotros ni siquiera podemos cubrir nuestras propias deudas. Vamos al principio número 10. Libertad. Libertad es vivir sin deudas. Entonces es diferente al principio número 9, que era honrar los compromisos, ¿sí? Honrar los compromisos es, si yo ya he adquirido, si he tomado esa decisión, pues hay que pagar, hay que cumplir. ¿Por qué? Porque pues honrar o pagar nuestras deudas es testimonio, ¿no? Más para nosotros los creyentes. Porque una persona, bueno, ya vamos a ver acá, primero leamos el versículo. Vivir sin deudas, Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Nos convertimos en esclavos, por eso libertad financieramente es vivir sin deudas. Principio de libertad, vivir sin deudas. Principio es que no seamos esclavos de aquel al que le tomamos prestado. Hablábamos de los gota a gota la semana pasada, si algunos llegan a tomar, y conozco casos de personas que llegan a tomar deudas con estos gota a gota, donde no solo les causa estrés, enfermedad,
sino ponen en riesgo muchas veces hasta sus mismas vidas, ¿sí? Donde se olvidaron prácticamente lo que estaban recibiendo, porque hay gota a gotas que esperan, y trabajé en empresas donde los gota a gota esperaban a las personas a la salida del día de la quincena para que les entregaran el sueldo completo, o sea, no les dan respiro de absolutamente nada. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros. Este versículo es excelente. Esa sería la única deuda que nosotros tendríamos que tener delante de los ojos de Dios, que es el amor los unos con los otros. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí a su lado izquierdo en la pantalla coloqué una imagen. Yo les había hablado, esto sí es, digamos que adicionales desde el punto de vista financiero, un método de cómo salir de las deudas, ¿sí? Digamos que es un adicional pegado a los principios bíblicos. Esto es un método que está establecido financieramente, que puede ser bueno, pues como todo tiene sus pros y sus contras. Es bueno porque mantiene a la persona motivada a pagar las deudas, pero también existe el método avalancha, donde depende de acuerdo a la capacidad que la persona tenga para pagar sus deudas, pues le puede favorecer porque puede tomar. ¿Cuál es la diferencia? Este método, que es el método bola de nieve, que es el que se los estoy dejando en la gráfica, habla de cómo pagar las deudas partiendo de las deudas pequeñas. Entonces, primero, enlistar las deudas de importe de menor a mayor, ¿sí? ¿Cuáles son mis deudas más pequeñas? Luego, ir haciendo el pago, cumplir con todos los pagos mínimos. No quiere decir que si voy a empezar por las deudas pequeñas voy a dejar de pagar las grandes. No, debo seguir cumpliendo con los pagos mínimos, pero todo lo que yo disponga extra para salir de deudas, porque cuando el propósito es salir de deudas, hay que hacer algunos sacrificios, cerrar o disminuir algunos gastos para eso extra que yo pueda ir pagando, que yo pueda ir reuniendo, lo abone a esas deudas. Pero empezamos por las deudas pequeñas según el método de bola de nieve. A medida que se vaya pagando la deuda pequeña, entonces, ¿qué pasa? No es que ya ese dinero me quede para mis gastos, no. Eso que me va quedando, porque ya terminé de pagar mi deuda más pequeña, eso que me va quedando ahí al próximo mes ya no tengo que pagar eso de esa deuda, eso mismo lo pago para la deuda siguiente, la que le sigue en tamaño, como un extra esa deuda hasta que termine liquidando la siguiente y la siguiente y la siguiente. Por eso es el método de bola de nieve. Liquidamos la más pequeña y así sucesivamente hasta pagar la más grande. Este método pues tiene sus ventajas, que es, como les decía, mantener motivada a la persona, porque claro, si yo ya al segundo o tercer mes pagué mi deuda más pequeña y al mes siguiente ya puedo, exacto como dice la señora, lo abono a la deuda más grande, entonces tiene esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que no estamos tomando la más grande y la más a largo plazo, y seguramente la que me está generando más intereses. Entonces financieramente me va a generar, voy a pagar más por esa deuda en cuanto a intereses, pero depende de mis capacidades. Si yo puedo empezar utilizando el método avalancha, que sería el de empezar a pagar las deudas más grandes, pues lo hago, pero eso ya depende de la capacidad. Si realmente pueden pasar eventualidades, la persona se está quedando, tiene apenas ahorros, se quedó sin empleo, entonces hay que seguir cumpliendo los compromisos, por lo menos en la parte mínima, como nos dice el principio número 9 de honrar los compromisos. Aquí la libertad es alcanzar ese vivir sin tomar una deuda. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos métodos. En el método avalancha, pues liquidamos primero la parte financiera más grande, entonces nos va a bajar intereses, y ya las deudas pequeñitas pues nos van a generar intereses más pequeños. O sea que sería mucho más favorable desde ese punto de vista, pero todo depende de la capacidad o lo que pueda extra. O si yo decido, no, es que voy a hacer un plan de 6 meses y en esos 6 meses yo voy a gastar únicamente lo necesario porque todo lo quiero abonar para liquidar esa deuda más grande, pues genial. Para eso se necesita mucha disciplina, sobre todo mucha disciplina. ¿Por qué me endeudo? Estas son algunas de las causas realmente por las cuales una persona puede tomar una deuda.
Seguramente hay otras, pero digamos que estas son así como generales y abarcan algunas otras pequeñitas, pero que ya son muy particulares. Falta de conocimiento. Bueno, el conocimiento que estamos adquiriendo aquí a través de este curso nos debería llevar a concluir el que tengo que evitar las deudas, ¿no? Ya hay un conocimiento aquí y es un conocimiento que viene desde la misma Biblia como principio bíblico. Segundo, la falta de planificación y disciplina. Ojo con las decisiones impulsivas. Habíamos hablado la semana pasada de las decisiones impulsivas. Les ha pasado seguramente o nos ha pasado seguramente a todos. Después de que compramos algo, adquirimos algo, llegamos a casa y nos damos cuenta que eso que adquirimos realmente no lo necesitábamos. O después cuando, ¿para qué me endeudé en esto? ¿O por qué adquirí esto? Falta de planificación, porque si yo no tengo un presupuesto, si yo no tengo establecido, ni siquiera sé si de lo que gano me está sobrando 5, 10 o 15, no sé si en algún momento yo pueda cubrir esa decisión impulsiva que tomé o esa compra que quise realizar hoy, si yo la pueda cubrir. Si no tengo un presupuesto establecido, si no sé cuánto me gano y cuánto gasto, no puedo saber si realmente puedo cubrir ese capricho, digámoslo así. Falta de disciplina, claro que sí. Falta de disciplina no solo porque no tengo organizados mis gastos, porque hay gastos que, como hablábamos la semana pasada, esos gastos hormiga, por ejemplo, que son gastos que nosotros estamos teniendo y que muchas veces no los presupuestamos porque son gastos que no nos damos cuenta. Salimos, nos tomamos un café, salimos de la iglesia y fuimos, nos tomamos un café y son gastos pequeños, pero son gastos que como las hormiguitas se van juntando y se van haciendo mucho, y la fuerza que tiene el trabajo en grupo de la hormiga, que lo analizábamos la semana pasada, pues así, de esa misma manera funcionan esos gastos hormiga. Se van juntando y cuando yo veo mi presupuesto, esos gastos hormiga están creciendo y crecen de tal manera que se convierte en un gasto principal. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda salir y tomar un café, es tenerlos en cuenta, ¿sí? No que no se puedan hacer, pues es que yo puedo salir a la calle y ni un agua me puedo tomar, porque no, es tener en cuenta que esos gastos existen y que deben ser de todas formas, como todos los demás, controlados y ser utilizados y ser realizados de manera sabia. Tercero, la satisfacción propia. Entonces, eso que lleva también con las decisiones impulsivas. Sin embargo, yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo me merezco tener la camioneta último modelo. Entonces se lo merece porque es deseo de su corazón, porque es una manera de aparentar, porque es una manera en la que aquellos que no tienen otra cosa, que piensan que no tienen otra cosa buena que mostrar, entonces muestran lo que tienen, ¿sí? Y esa satisfacción propia pues es una manera de endeudarse. Cuando uno escucha a una persona que dice, no, Dios me bendijo con este carro, pero detrás de ese carro hay una deuda de 100 millones que no sé si voy a poder pagar o no pagar, entonces analicemos si realmente esa está siendo una bendición de Dios o no, porque no es el propósito. No piensa después cómo voy a pagar. Exacto, sí señora, así es señora Marta. No se piensa exacto después cómo voy a pagar, entonces qué chévere podernos. Y eso no es una bendición, porque si la bendición es esclavizarme ahora de un banco o de un tercero por no sé cuánto tiempo, por andar en un carro financieramente no es una inversión, excepto que yo compré un carro para ponerlo a trabajar y me esté generando un ingreso, puede ser una inversión, puede, no siempre, pero financieramente un vehículo no es una inversión. Nada que a mí me vaya a generar un gasto es una inversión, y eso pues lo va aprendiendo la persona desafortunadamente a medida que se va tropezando con las situaciones. Cuarto, las circunstancias. ¿Por qué las circunstancias? Hablábamos de la semana pasada, si se nos presentaba una emergencia. Les puse el ejemplo del tubo que se rompió en la casa. Tubo de agua que se rompió en la casa, es una emergencia.
pero si nosotros no tenemos ese fondo de emergencia y de lo único que en el momento de esa eventualidad podemos echar mano es de la tarjeta de crédito o de un préstamo porque nos tocó arreglar, porque es algo que es urgente, porque necesito el agua en la casa, entonces esa se llamaría una circunstancia por las que nosotros nos endeudamos. Pero si somos organizados, si tenemos algo de ese fondo de emergencias del que hablábamos la semana pasada, que es otro de los principios, ¿sí? De ese ahorro que puede estarse utilizando en ese momento, en esas eventualidades, pues nosotros no tenemos por qué adquirir una deuda. Pero estas son algunas de las razones generalmente por las que las personas nos endeudamos. Principio número 11, la paz en el hogar. Entonces, cuando les hablaba de honrar los compromisos, cuando les hablaba de la libertad, de vivir sin deudas, pues les decía, esto nos lleva a otro principio más adelante, que es la paz en el hogar. Entonces, sí señora, está escribiendo la señora Zoila que es muy importante tener un fondo de emergencia. Ese es uno de los principios, que tener nosotros un fondo de emergencia para no caer precisamente en esas deudas. Y esas deudas que nos llevan precisamente a perder la paz. ¿Y por qué la paz en el hogar? Bueno, aquí vamos a leer Proverbios 17:1. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces, ahí tenemos que ser muy sabios también con los gastos de nuestra casa. Pero sobre todo estoy teniendo problemas realmente en mi casa o el problema o el tema del dinero nos está llevando a tener contienda en la casa. Esa es una pregunta que todos tenemos que hacer. La prosperidad viene de Jehová. Me gustó dejarle, si vamos al Salmo 127, el título que tiene el Salmo 127 es La prosperidad viene de Jehová, por eso se lo dejé. Y dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si todos los pasos que damos financieramente no los estamos colocando en manos de Dios o no estamos ordenando nuestra vida financiera con los principios que Dios nos está enseñando, pues en vano estamos haciendo todo ese trabajo. Porque si no es Jehová el que nos ayuda a edificar y si no es Jehová el que guarda, el que cuida de todo lo que nosotros tenemos, pues realmente no estamos haciendo nada y todo ese trabajo sería en vano. Segunda de Timoteo 2:14 dice, un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, habla sobre las contiendas, ¿no? No contender acerca de palabras, no es característica, no es fruto de nuestro espíritu, no es fruto del Santo Espíritu en nosotros, que nosotros estemos en contienda, porque nada aprovecha. Si tenemos problemas económicos en la casa, qué sería lo que tendríamos que hacer? Entonces, primero, hacerse esta pregunta, ¿hay contiendas por causa del dinero en mi hogar? Si estamos pasando, es porque hemos hecho algo, porque tenemos desordenada nuestra vida financiera, o también porque muchas veces, como coloco aquí en la figura de la derecha, van dos llevando una carretilla. Al lado izquierdo está una pareja discutiendo, teniendo contiendas acerca del dinero. Al lado derecho vemos una pareja o dos llevando la misma carretilla, empujándolo de la misma forma, empujándolo iguales. Y esa debe ser nuestra economía en una casa. Cuando la economía, si es una persona sola, si la economía, porque aquí hay dos, pero puede representar uno, esa persona es uno, cada uno de ustedes de los que está aquí conectado, el otro puede ser mi pareja, pero el otro también puede representar a mis hijos, porque es que yo vivo con mis hijos, no tengo pareja, pero económicamente hay un sustento de lado y lado. Entonces es ir y llevar los dos y trabajar los dos de la misma manera. Económicamente se tiene que hacer de esta manera, a la par, se tiene que tener un apoyo. Una pareja que económicamente el uno no tenga el apoyo de otro o no tengan la misma visión o no maneje los mismos principios en el manejo del dinero, pues es muy difícil que no haya problemas, que no haya contiendas dentro de la casa, y pues eso nos roba la paz. Y principio
bíblico de ese orden financiero es que tengamos paz en nuestra casa, que tengamos paz en nuestra vida, que nosotros llevemos nuestra vida financiera en el orden como Dios, que es un Dios de orden, quiere que nosotros lo llevemos. Principio número 12, ayudar a los necesitados. Resulta que la bendición de Dios no termina en cada uno de nosotros. La bendición de Dios lo que hace es pasar a través de nosotros para llevarla a otros. Entonces, cuando yo he prosperado, y no tengo que esperar a prosperar para ayudar, porque es más bendición o más bienaventurado es dar que recibir, dice aquí el versículo. No tengo que esperar a ser prosperado. De lo poco que recibo, de lo poco que tengo, de eso te doy. Y eso lo hemos aprendido y sabemos que es más bienaventurado. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros damos, estamos haciendo una siembra en el reino, que quizá no vayamos a recibir esa devolución de aquel a que le estamos ayudando en ese momento, pero sí, Dios no se queda con absolutamente nada y Él nos va a retribuir absolutamente todo. Dice el versículo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35, el contexto del capítulo 20 de Hechos habla de un discurso que hizo Pablo como despedida al pueblo donde estaba en ese momento. Él estaba en la antigua Grecia, lo que es ahora Turquía, y en ese momento le estaba dando este discurso al pueblo y les decía que en cuanto a él, en cuanto a la manera en la que él subsistió en todo ese tiempo mientras estuvo con ellos, pues que no fue necesariamente lo que el pueblo le diera, porque él había trabajado con sus manos, y en cuanto a su sustento en cuanto al sustento de él y de los que iban con él, pues era fruto de sus manos. Entonces dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea que fruto de su trabajo, no solo era para él haciendo tiendas, sí señora, no solo fruto de su trabajo fue para él, para su sustento y para los que iban con él, los que estaban haciendo la obra, los que estaban en la misión, sino también fue para los que podían ayudar, para ayudar incluso a los del mismo pueblo, no siempre todo, o sea, cuando se va en una misión, ¿sí? Todo se le recarga al pueblo o el que me manda en misión, que finalmente el que nos manda a esa misión es Dios y el que nos sustenta es Dios, ¿sí? El que nos manda a predicar, el que nos lleva, no porque no necesariamente una misión no nos la imaginemos que nos están mandando a África o a la India, ¿sí? o a estos lugares recónditos y muy necesitados a llevar la palabra. Una misión puede ser el movimiento del traslado de una de las personas, por ejemplo, que aquí se moviliza para ir a predicar en una célula. El caso, por ejemplo, de la señora Marta León, ella tiene ya 2 células y se moviliza a 2 lugares diferentes que no son su casa. Esa es una misión para ella. ¿Y quién le sustenta? Pues el primero que le sustenta es Dios, obviamente, lo hace a través pues del trabajo de sus manos, de su ingreso, el ingreso que ella recibe, y que no solo con eso se está sosteniendo ella, sino también está ayudando a otros porque está llevando la palabra a otros. ¿Sí? Y no está dependiendo de que a dónde vaya o de la persona que le envía a la misión, porque finalmente eso se lo ha puesto Dios a ella y es su servicio, pero necesita de ese apoyo. Pero también ayudar a los necesitados no solo está en aquel que tiene hambre, aquel que tiene frío, aquel que tiene sed, de suplirle lo que necesita económicamente, sino el necesitado de la palabra de Dios, y necesitados de la palabra de Dios pues son todos, ¿sí? Con y sin provisión económica, necesitados de la palabra de Dios, y somos todos. Por último, consejo y sabiduría, principio número 13. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿A qué se refiere el principio de consejo y sabiduría? Cuando nosotros queremos poner orden a nuestra vida financiera, ¿sí? Hemos tocado varios puntos, ¿no? El ahorro, los gastos, el ser moderados o el tener sobriedad, de no gastarnos todo lo que nos ingresa,
en honrar los compromisos, es decir, pagar nuestras deudas, en guardar la quinta parte, ¿sí? Porque es previsión para las épocas de escasez, como nos lo enseñaba José, en cuanto a la exposición que Dios le dio de lo que tenía que hacer con los ingresos de Egipto. Y todo esos son principios, pero ¿qué pasa con eso en la quinta parte? Bueno, que eso se lo voy a especificar un poquito más adelante, con un sistema que ustedes pueden utilizar para separar sabiamente y para utilizar estos principios ya en la práctica, separando sabiamente sus ingresos. Entonces eso lo vamos a ver más claro más adelante, pero digamos que ahorita que les puedo adelantar, una parte de ese ingreso tiene que ser invertido, porque entonces me entrega Dios 5 talentos y yo no le puedo devolver los 5 mismos talentos. No puedo ser aquel que entrega uno y lo guardo y lo escondo, ¿no? Ese ingreso también tiene que ser multiplicado. Y para multiplicar esos ingresos es necesario que nosotros sepamos cómo invertirlos, en qué invertirlos. O sea que necesitamos consejo y sabiduría. Si yo no soy una persona experta en finanzas o yo tengo unos ahorros pero no sé en qué los voy a invertir, necesito consejo y necesito sabiduría de una persona que tenga ese conocimiento específico para que a mí me enseñe cómo invertir y cómo multiplicar eso que Dios está confiando en mis manos. Entonces no está mal que yo pida consejo, no está mal el que yo invierta, porque educación financiera o invertir en educación financiera es invertir también en cómo multiplicar mis ingresos para dar cuentas a Dios. Entonces eso es necesario. Algunos buscan ese consejo y esa sabiduría, otros han padecido. Miren, en estos momentos hay muchas maneras con las redes sociales, de acceder a mucho conocimiento en cuanto a las finanzas, pero no todas las inversiones son sabias para todo el mundo. Realmente nosotros venimos criados de una manera en que las inversiones para nosotros eran netamente en bienes raíces, por ejemplo. Entonces lo que nos enseñaban era que por lo menos nosotros pudiésemos cubrir un techo. Listo, claro que sí, esa es una manera de invertir, porque yo voy a tener un bien del que no voy a estar pagando renta, pero tampoco me está dando un ingreso, tampoco me está generando una renta, excepto que yo, por ejemplo, invierta en un bien raíz donde en una parte de ese bien raíz yo viva y la otra parte le genere renta, ¿sí? De lo contrario, porque invertir es en algo que me va a generar una renta, ¿sí? Y todos esos consejos y toda esa sabiduría pues tiene que venir de una persona que sea conocedora, y no a empezar nosotros con los ahorros que tenemos para multiplicar a ensayo y error, ¿no? Prueba y error. El Proverbio 19:20 dice: escuchad el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El Proverbio 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces es necesario que busquemos esa dirección para saber nosotros qué hacer con ese ahorro que estamos dejando, con esa quinta parte, cómo la podemos multiplicar, con ese talento que Dios nos está dando, cómo lo podemos multiplicar. Por último dice el Proverbio 24:6: porque con ingenio harán la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces aquí coloqué una imagen de la lechuza, que en la mitología griega es símbolo de sabiduría, pero sobre todo porque la lechuza tiene la capacidad de ver en la oscuridad, ¿no? O sea, de ver lo que está atrás, de ver lo que muchas veces el enemigo nos quiere tener oculto, ¿sí? Pero que ninguna cosa puede estar oculta delante de los ojos de Dios, y por eso todo en cuanto a nuestra vida económica, nuestro orden financiero, tiene que ser puesto en manos de Dios. Él nos da los principios bíblicos, nosotros hacemos un plan porque no podemos ser negligentes, tenemos que salir y multiplicar, ¿sí? Los siervos de la parábola de los talentos salieron, obraron, actuaron, multiplicaron y presentaron los resultados delante de Dios, presentaron los resultados delante de su Señor. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y siervos únicamente de ellos, no del dinero ni de aquel que nos presta.
El dinero no tiene absolutamente nada de malo. El dinero es un instrumento con el cual podemos adorar a Dios, honrar a Dios, traer bendición a nuestra vida y a través nuestro la vida de otros. Pero tenemos que verlo como eso, como ese instrumento de bendición y no como lo único que podemos perseguir. Hay que saberlo manejar, hay que saberlo utilizar, claro que sí, para eso se necesita sabiduría. Por eso este tema tan importante de las finanzas en este año en el que estamos concentrados en el tema de la sabiduría, porque necesitamos ser muy sabios para poner orden a nuestras finanzas. Estos serían los 13 principios de los que nos pasamos un momentico, pero ya pues terminamos hoy los 13 principios para que podamos ya en la próxima clase empezar a llevar a la práctica. Pero antes de llevar a la práctica, yo les quiero pasar o les voy a enviar, o bueno, la idea es que ustedes, como un listado de preguntas, serían 13 preguntas acerca de cada principio, para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Entonces la idea sería que ustedes en esa hojita chulearan qué principio sí, qué no. Respuesta sí o no, nada intermedio. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo delante de Dios con este principio? ¿Sí? Si estoy cumpliendo, sí, si no, no, sin punto, o a veces sí o a veces no, no, sino una respuesta que sea concreta, sí o no, y de acuerdo a ese análisis que ustedes hagan o a esa conclusión que ustedes lleguen de esta lista, es decir, 13 principios bíblicos están contemplados aquí. Recuerden que yo dije que estaban condensados, que de estos se desprenden otros pequeños, pero que digamos que este es el grueso, lo que tenemos que tener en cuenta, si los estoy cumpliendo o no delante de Dios, y si no, qué pasa cuando estoy en desobediencia delante de Dios, que es el siguiente paso que vamos a dar y que lo vamos a hacer entonces la próxima clase. La idea es una pregunta, estoy cumpliendo o no cada principio, y de acuerdo a eso pues nos analizaremos la próxima clase. No tienen que compartir las respuestas, son para ustedes, pero es un análisis de conciencia que cada uno se tiene que hacer, ¿sí? Bueno,